Hola a todos. Hoy es viernes 19 de junio de 2026 y nuestro querido amigo Alastair Crook nos acompaña. Qué gusto tenerte de vuelta, Alistair. Siempre es un placer estar aquí contigo. Siempre. Alistair, quiero empezar con lo que está pasando entre Israel y Líbano. Anoche, el Canal 12 israelí informó que 4 soldados israelíes fueron abatidos. Dicen que Irán estuvo detrás de la muerte de estos soldados porque quiere provocar que Israel ataque Beirut. Después sufrimos más de 100 ataques. La intensidad se concentraba en el sur del Líbano, en Nabatía. La mayoría de estos ataques se produjeron cerca de Nabatí y en esas zonas. Y antes de pasar a esto, Irán ha anunciado que la ciudad de Formosa permanece cerrada y han anunciado que se ha llegado a un nuevo alto el fuego. Hola, ya no sé qué quiere decir ya. Lo anunciaron en unos minutos o en 5 minutos entrará en vigor el alto el fuego entre Israel y Líbano. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando? Bueno, antes que nada, desde mi punto de vista, se llama memorando de entendimiento. Pero por mi experiencia en este tipo de asuntos, debería llamarse marco de desescalada, porque no es un acuerdo sobre nada concreto, ni algo que, ya sabes, se pueda aplicar así, sin más. Mecanismos de sanción en caso de incumplimiento. Se trata de un marco. Y ese marco se implementó. Y el líder supremo ha dicho, creo que fue ayer o anoche, e hizo una declaración muy importante, porque decía que aunque a esto se le ha dado, por así decirlo, luz verde para seguir adelante, de hecho, no estaba del todo de acuerdo. Tenía algunas reservas. Pero, dada la posición del Consejo de Seguridad y con el presidente Pezeshkian, se acordó seguir adelante. Creo que su declaración fue importante por 2 razones. O sea, básicamente fue una declaración, en primer lugar, para advertir al equipo negociador y decirles, han estado. Se te ha dado permiso con la condición de que respetes lo acordado y no aceptes ningún acuerdo adicional. Concesiones a Estados Unidos durante este periodo. Y también iba, creo, más dirigido al público iraní para decirles, miren, sabemos que hay reticencias. En Irán hay escepticismo sobre si el país está avanzando. De vuelta a una especie de corsé como el del Pike. Habrá una especie de trampa en la que caerá Irán, igual que el Pike le impuso un férreo cerco de sanciones, aranceles, resoluciones y supervisión de la OIEA. Y creo que ese era el mensaje, un mensaje de tranquilidad. Uno del líder supremo diciendo, ya sabes, no vamos a hacer eso. Ahora, hay otras 2 cosas que dijo, o sea, no necesariamente en esta declaración en particular, pero él ha dejado claro que lo más importante, si se quiere, la base de Irán es el control de Hormuz. Está clarísimo. El segundo punto es Líbano. Y ahora Irán ha dejado claro que Líbano no es solo uno de los aliados de la resistencia, sino que forma parte de sus necesidades de seguridad de Irán, que estratégicamente forma parte de su postura de seguridad.
Así que esas dos cosas son muy importantes. En cuanto a lo que está pasando ahora, respuesta a este marco de desescalada, Israel ha exagerado mucho en su rechazo y hostilidad hacia él. O sea, palabras muy duras. O sea, de los sospechosos de siempre, como Ben-Gvir dijo, tras la muerte de estos 4 militares, entre ellos un teniente coronel que además era comandante de la 23ª Brigada. Después de esa matanza, Líbano tiene que arder, tiene que pagar por ello. Ahora bien, no todos los comentarios han sido tan extremo como el de Ben-Gvir, pero muchos, la gran mayoría, y no solo en la derecha, sino en todo el arco político, han dicho que hay que vengar esas muertes de esos 4 soldados. ¿Qué ocurrió? Los soldados, creo, estaban intentando tomar esta loma junto al castillo de Bofo, el antiguo castillo cruzado, en Líbano. Es una loma estratégica y no sé bien si intentaban. Aumenta porque la loma continúa. Quiero decir, no es solo en el castillo de Beaufort. Este es su punto más alto, pero sigue más allá. Intentaban establecer, digamos, un arco de contención para Hezbolá en la región o, según otros, que posiblemente bajo esa loma, cerca del castillo de Beaufort, hay un túnel enterrado a gran profundidad. Sistema que probablemente albergaría los misiles de mayor alcance de Hezbolá. O sea, en otras palabras, hay una ciudad de misiles enterrada ahí debajo o cerca al castillo de Beaufort que intentan tomar antes de retirarse del Líbano, si los obligan a hacerlo. Así que esto ha desatado una reacción enorme. Y creo que ya te lo he dicho antes, el giro de la doctrina de seguridad de Israel hacia una seguridad permanente. Al alejarse de la doctrina de seguridad de Ben-Gurión, ha creado una situación que los israelíes quieren revertir. Seguridad preventiva y, bueno, la seguridad actual. En otras palabras, quieren impedir que aparezca una amenaza en lo que podría llegar a ocurrir, porque después del 7 de octubre lo calificaron de holocausto. No lo fue, pero lo llaman holocausto. Y si lo piensan psicológicamente, en términos emocionales, Israel vivió una especie de holocausto. El 7 de octubre, desde aquel día, y que ellos, por eso dicen que deben atajarlo de raíz para que no vuelva a suceder. Así que, en definitiva, esto repercute sobre más en su psique que en su racionalidad, pero tienen grabado que no pueden permitir que Hezbolá estar en un sitio desde donde puedan amenazar a los colonos del norte en sus asentamientos desde la frontera con Líbano hasta la Galilea. Y es aquí donde Hezbolá, en respuesta a esto, a incursiones militares israelíes en Líbano, han estado lanzando sus misiles y sus nuevos drones con control por fibra óptica. Tiene control por fibra óptica. Ha sido muy eficaz y los israelíes no han encontrado una respuesta real a eso. Al parecer compran redes de pesca para colgarlas por ahí, pero no es así. No creo que sea la solución, así que les preocupa mucho, pero ahora no saben qué hacer. Así que creo que esto provocará
casi con toda seguridad alguna respuesta de Israel. Y era previsible que pasara, porque, como digo, en realidad nunca fue muy probable que simplemente fueran Era muy poco probable que aceptaran que Hezbollah simplemente siguiera allí. Se han quedado sorprendidos por la fuerza de Hezbollah que pensaban haber debilitado y que era una sombra de lo que fue. Y han quedado realmente impactados por su capacidad y eficiencia militar. Y eso ha generado esa sensación de que sabes que tenemos que hacerlo y en estos momentos, en las conversaciones, digo, obviamente Israel estaba presionando. Estados Unidos dice, tienes derecho a la autodefensa y por tanto puedes disparar hacia el Líbano y todo eso. Pero el texto marco, bueno, dice muy claramente que se trata de soberanía, de la soberanía. Y una de las cosas que más llamó la atención, trata a Irán como un Estado soberano con el que Estados Unidos mantiene relaciones. Así que está dialogando con el Estado soberano para tratar ciertos temas en disputa. Pero es un enfoque muy distinto de lo que habíamos visto hasta ahora. Y eso es muy importante. Siempre. Es el verdadero Rubicón. Que Trump rebasó al dar prioridad a, digamos, las relaciones con Irán respecto a Israel. El aparato de seguridad afirma que necesitaba continuar la guerra en Líbano. Dar prioridad, si se quiere, a ese acuerdo marco sobre los intereses que Israel dice tener en Líbano. Ha sido un golpe enorme para Israel. Los israelíes siguen sin superar. Lo ven como una derrota devastadora porque sencillamente su objetivo, aunque ellos dicen que no han parado, que su objetivo siempre fue destruir a Irán y destruir al Estado iraní. Pero saben que no pueden hacerlo sin la mediación y el pleno apoyo de Estados Unidos. No es posible. Ni siquiera pueden repostar sus aviones para lanzar ataques aéreos sobre Irán. Siempre, sin la ayuda de Estados Unidos. Así que entienden que su gran estrategia de imponerse desde el aire, como ellos dijeron, hombro con Estados Unidos. Los estados que ataquen a Irán y destruyan sus bases de misiles y demás. Reconocen que fracasó por completo y además no tienen estrategia para Líbano. ¿Cuál es su estrategia? Una zona de amortiguación. Están destruyendo las casas y dicen, alardeando, que cuando vuelvan los residentes verán que no hay nada allí. No hay nada. Lo habremos arrasado todo. Con un tono un tanto sádico. Y algo de eso es cierto. Ha quedado totalmente arrasado. Y eso no es una respuesta. Hasta los militares lo dicen. Mira, las zonas de amortiguación quizá tenían sentido hace 20 años. Hoy ya no tienen ninguno con los drones de Hezbollah. No tienen 22 kilómetros de alcance. No son las Katyushas de 2006. Son bastante diferentes. Así que la zona de amortiguación solo expone a tus tropas al hostigamiento constante, a tácticas guerrilleras y a la pérdida de vidas. Y eso ya está pasando. Así que Israel está ante una enorme encrucijada. Así que
Por un lado, entienden, por lo que he visto hoy en las traducciones de la prensa hebrea, por un lado, entienden que Oriente Medio nunca volverá a ser el mismo tras la firma de ese documento. Entienden que la gran victoria que Netanyahu vendió se acabó. Se acabó. Ven que el peso político de Netanyahu se está derrumbando. Bien, ven que no tienen respuesta frente a Hezbollah. Y también les ha llamado mucho la atención el tono de Trump, sobre todo en la rueda de prensa que siguió a la reunión del G7. Cuando Trump decía muy claramente, a ver, no hace falta. ¿Por qué haces esto? Entras en Líbano y como estás, por perseguir a una sola persona, derribas torres de viviendas enteras con gente dentro. ¿Y cómo esperas que vivan así? Vas con demasiada mano dura, protestaba. Y entonces hizo una declaración insólita, como un reproche. Me dijo, oye, te pasas matando. Eso dijo, matas demasiado. Y dijo que tal vez deberíamos dejárselo a Yolani, a Shara en Siria. O sea, básicamente estaba diciendo, escucha, quiero decir, exmiembro de ISIS, manejarían la situación mejor que ustedes los israelíes, porque sabrían hacerlo con más sofisticación. O sea, era como decir, incluso un exmiembro de ISIS. Esa persona le inspira más confianza a Trump que Netanyahu. O sea, nunca habían oído algo así de un alto cargo político de Estados Unidos, y menos aún el presidente diciendo algo así. Y fue más allá. Dijo, bueno, ya sabes, hay que detener estos ataques contra siempre, Líbano. Y también dijo otras cosas sobre Netanyahu, o sea, aparte de llamarlo loco y demás. Pero también lo interesante según la prensa israelí, de aquí surgen dos observaciones. En primer lugar, si te fijas en lo que él viene escribiendo, y lo encontrarás en nuestro Substack en breve, con los detalles para que puedas consultarlos tú mismo. Pero lo que dice es que por algunas de estas extrañas declaraciones de Trump, por ejemplo, se ve clarísimo diciendo que Irán debería sumarse. Siempre. Los acuerdos de Abraham, diciendo que quiere que Shara le quite a Israel el control del Líbano. Todo eso, decía él, no tiene sentido. Pero sí sugieren que algo le está pasando por la cabeza a Trump, que quiere tratar de abrir margen suficiente para tener margen de maniobra, poder establecer una relación y crear siempre una relación con Irán que no perjudique la seguridad de Israel. Eso es lo que él dice. Y los israelíes han tomado nota. Y dicen que esto es muy, muy importante, que él considera a Irán como siempre clave para la seguridad de Oriente Medio, y que Irán es una pieza esencial de este medio. Estabilidad, y que quiere avanzar en esa dirección. Ahora, todos se preguntarán, ¿es realista? ¿Se puede lograr? El tiempo lo dirá. ¿Quién sabe? O sea, probablemente todo apunta que no.
Todos sabemos lo probable que es que este marco de desescalada no dure ni siquiera más allá de hoy. A ver, esto parece ser lo que los israelíes han captado y es bastante interesante y significativo. Y lo segundo también se vio bastante a lo largo de todo eso. Siempre. Recuerda que todo esto aparece en la prensa hebrea, no en la prensa en inglés. En la prensa hebrea recogen que Trump parece inclinarse por, por hacer pagar a un precio a Israel si sigue actuando. No dicen de qué se trata y dicen, no sabemos. Pero parece que Trump va en serio, quiere preservar el marco. Quiere intentar que funcione por razones bastante obvias. Porque, como dijo en el G7, estábamos al borde del colapso económico. Se acabaron las reservas y hoy vi a alguien entregar el Cushing, la gran reserva estratégica. Solo tiene 20 millones de barriles de petróleo. Bueno, eso es puro pozo. Vamos, como cuando llegas al fondo del depósito de aceite. No sirve para nada. En realidad no, ya sabes. Y no puedes usarla. Quiero decir, aunque la bomben, antes hay que tratarla, porque está todo separado. Y se le forman sedimentos y otras sustancias. No soy experto en la química del petróleo, pero me dicen que se trata de esto. O sea, no faltaban semanas, como dijo en esa declaración. Probablemente era hoy. Quiero decir, la crisis ya existía y a él le viene bien. Así que necesita esto muchísimo. Necesita, digamos, es evidente hasta qué punto Netanyahu necesita que la guerra en Líbano continúe para seguir en el cargo. Ambos necesitan cosas opuestas para sobrevivir políticamente. Netanyahu necesita demostrar que tiene mano dura, que no es, digamos, un presidente de república bananera obligado a creerle sin más a Trump. O sea, él dice esas cosas. Nosotros no somos así, no estamos subordinados a nadie. Somos una nación soberana y tomaremos nuestras propias decisiones. No estamos atados a ese marco. Así que hay una enorme, si se quiere, convulsión en Israel por esto. Pero lo interesante es que siempre, frente al amplio reconocimiento, que toda la estrategia israelí frente a Irán, contra Hezbollah, contra el eje de la resistencia, ha fracasado y no puede recuperarse. Porque no pueden hacerlo sin que Estados Unidos se lo facilite. Sencillamente, no pueden. Si Estados Unidos llegara, como especulaba la prensa, llegara a retirar su apoyo, no solo mantenerlo donde estaba, sino detener la retirada. Y de hecho parte de eso ya está ocurriendo. Algunos de los aviones cisterna se han retirado. Siempre. Va a seguir con esto de decir, hay mandos militares en la Kiria. El Ministerio de Defensa en Tel Aviv, así como cuentan con representantes de Israel. También están en Florida, en el CENTCOM. Así que coordinan cada detalle desde ambos puntos del mando de los ataques contra Irán. ¿Qué pasa si los retiran? ¿Qué pasa si mandan de vuelta al avión cisterna? Así que todo este paradigma estratégico le ha colapsado a Israel. Y la gente empieza a decir que habría que plantearse si realmente fue tan buena idea.
Nos alejamos mucho de la doctrina de seguridad de Ben Gurión. La idea de que éramos un país pequeño y no podíamos, digamos, enfrentarnos a todo el Oriente Medio porque no tenemos suficiente gente para eso. Bueno, eso fue lo que le pasó a Estados Unidos tras Vietnam. Lyndon Johnson acabó perdiendo la presidencia y la opinión pública estadounidense no estaba lista para aceptar el reclutamiento y no iban a volver a combatir en Vietnam. E Israel se está pareciendo cada vez más a eso. O sea, las madres de los soldados empiezan a alzarse, volver a decir, mira, no vamos a mandar a nuestros hijos a morir por una campaña de imagen del Likud de cara a las elecciones de septiembre. Entonces, ¿a dónde van ahora? Quizás, y es lo que se está planteando, tengamos que reexaminar toda la estrategia israelí. Mira, esto no va a pasar de la noche a la mañana. No, claro, y tampoco digo eso. De hecho, propongo la estrategia contraria. En realidad a Israel le está costando muchísimo aceptar la realidad. Es una dura realidad que llevan tiempo intentando esquivar, pero ahora se enfrentan de lleno a una realidad durísima para ellos. Asimilarlo porque va en contra no solo del aparato de seguridad, sino también esos sectores mesiánicos del Likud, los que quieren instaurar el gran Israel porque buscan la redención y la llegada de un Mesías. Así que esa dimensión escatológica también subyace ahí y se hacen a la idea. Lo dudo, ¿sabes? Porque esas mismas personas, esos grupos mesiánicos han atacado el Ashkenazi con un componente más europeo y dijo, ¿sabes? Nos prometiste que con solo fundar Israel llegaría la redención. Sería la redención una redención para los judíos en la tierra de Israel. Y nos mentiste, nos engañaste, porque en realidad la creación del Estado de Israel nos ha alejado aún más de la redención. Su solución, el Armagedón. Necesitamos una gran crisis o una gran guerra. Y solo entonces entraremos en la era mesiánica. Cambian todos los valores, cambia todo y entramos en un mundo nuevo. Bueno, no creo que la gente en Estados Unidos o en Europa realmente, ¿sabes? Entiende así los dilemas. Por eso sigo diciendo que la manera occidental de intentar entender a Israel desde una perspectiva puramente racional, ese enfoque secular simplemente no funciona. Te da respuestas equivocadas porque no tiene nada de laica ni de racionalista. Tiene un componente escatológico de distintas formas, algunas en apariencia laicas, sino buscando, por así decirlo, una redención globalista, una redención secular y globalista del mundo, la visión trotskista y luego la neocon, que gira enteramente en torno al sionismo, y la redención creando un gran Israel. Así que todo esto, perdón por extenderme, pero la verdad es que siempre un punto clave, sobre todo para que el público e Irán entiendan de qué se trata. Sí, existen tensiones dentro de Irán al respecto. Previsible y comprensible, porque lo sabes. He estado vinculado al PAIC de forma intermitente durante 20 años y sé bien cómo funciona. Es asfixiante el enfoque y creo la capacidad de retenerlo. Ahora, si miramos a Estados Unidos, va a haber, allí también hay mucho rechazo a Trump
y a este documento. Un rechazo masivo. Seguro que ya lo viste. Pero, o sea, es casi tan exagerado como eso que conté que decía Ben Gvir. Ya sabes, de gente como Cruz. Y, Cruz, te llegan mensajes muy duros, en plan, esto es el fin del mundo. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Y tiene que parar. Y se va a hacer un esfuerzo enorme por mantener a Trump al margen todo lo posible. Y la opinión más extendida es que Trump va a esto, ayudará a que pierda las elecciones de mitad de mandato. No estoy tan seguro. Mira, yo no soy ni pretendo ser un experto en política estadounidense. Pero por lo que me dicen quienes conocen mejor el tema, lo primero es que en las elecciones de mitad de mandato, ya sabes, las elecciones están divididas. Es una de las razones. Una parte de la Cámara se elige y la otra va por turno. No todos van a elecciones al mismo tiempo. Así funciona. Solo una parte, y algunos de los que siguen la política del Partido Republicano dicen que en realidad se debe al rediseño de distritos electorales. Cambiar los límites electorales y otras cosas probablemente tengan que ver con eso. 20 escaños republicanos complicados o en riesgo de una zona conflictiva. Ahora bien, eso podría significar perder de la Cámara, pero no hablamos de una ola de cambio ni de algo como lo que algunos sugieren. Y algunos de ellos incluso dicen esto. Ese argumento podría jugar a favor de Trump de cara a su electorado. Hay una base fiel a Trump. Se vincula a Trump de forma personal. Lo siguen simplemente por ser quien es. O sea, no voy a intentar explicarlo. No podría. Esa base existe. Ahora bien, para muchos de ellos, dentro del movimiento MAGA, creo, no solo quienes tienen un apego personal, sino también otros simpatizantes MAGA. Esto es un problema grave. La cuestión es quién controla la política exterior de Estados Unidos, Israel o Estados Unidos. Y hasta ahora han comprobado que se trata de Israel. Y ahora Trump, de hecho, diciéndole a Israel cosas que jamás habrían imaginado que le diría a Netanyahu o al propio Israel. No sé, quién sabe, pero igual sí. Resultar bastante atractivo para muchos, dice, del grupo MAGA al que está desafiando. Es decir, por fin volver a poner a Estados Unidos primero en su propio país. O sea, tras un largo desvío de priorizar a Israel, parece que vuelve a poner a Estados Unidos primero. Va a pasar. Aún es pronto para decirlo. Pero quizá no deberíamos sacar conclusiones demasiado tajantes. Habrá una fuerte resistencia. Tal vez actúen los neoconservadores en el Congreso para ponerle límites o frenarlo. ¿Quién sabe? Todo es posible. Pero creo que ahora mismo lo que pasó y el punto de partida de esta conversación son importantes. Porque, visto desde esa perspectiva, el movimiento MAGA y el grupo que cuestiona quién dirige la política exterior estadounidense, todos lo vieron. Trump firma este documento en el Palacio de Versalles. Y hoy les dirán que Israel lanzó ataques
a gran escala en Líbano. ¿Cómo lo ven los estadounidenses y otros, los europeos, que no están, ya sabes, muy familiarizados con la historia del Líbano y todo eso? O sea, parecerá que Israel le da un puñetazo en la cara a Trump y a Estados Unidos. Es una bofetada, ya no solo a Trump, es una bofetada a Estados Unidos como tal, a Estados Unidos primero, como nación soberana a Estados Unidos. Al revés, Netanyahu dice, somos un país soberano y no vamos a recibir órdenes de nadie. Y en Estados Unidos algunos partidarios seguramente dirán, escucha, no vamos a recibir órdenes de Israel sobre, ¿sabes? Estamos tratando de cerrar este acuerdo y de llegar a un entendimiento, mantenerlo abierto porque el precio de la gasolina y la inflación se están disparando y ahora él la ha fastidiado. Y podría volverse aún más contra Israel. Todo esto, debo subrayarlo, es especulativo. No puedo respaldarlo con estadísticas ni pruebas. Pero espero que ahí haya indicios de hacia dónde van las cosas. Creo que también intervienen otras dinámicas que en realidad ni siquiera hemos tocado. Pero creo que China y Rusia va a decirle muy claramente a Washington, no vuelvan a entrar en guerra con Irán. Siempre. No ataques a Irán. Eso sería un grave error y así lo consideraríamos, Ronda. Lo vemos como algo totalmente opuesto a nuestros intereses. Así que esto tiene un alcance mayor. Pero volvamos a lo de siempre. La economía es lo que importa. Es la economía, es la inflación, son las hormonas disparadas. Nos estamos quedando sin reservas en Cushing y en la reserva estratégica. Y como dijo Trump, ahí se para todo, si llegas a ese punto. Por eso decía al principio que es lo más importante. El líder supremo ha estado muy centrado. Hormuz, esa es nuestra base y Líbano, nuestra deuda estratégica. Así que, ¿cómo va a desarrollarse todo esto? Tienes que ir al oráculo de Delfos, siempre, para responderlo bien. Pero insisto, mire, esto era solo un simple papel firmado en Versalles. Sabes muy bien que no implica grandes compromisos. No impone obligaciones. Es solo un marco muy general. Creo que lo que describes es una especie de marco de desescalada. Y esa es la mejor forma de describirlo. Lo dijiste tú. Así es. Es solo eso y nada más. Pero, y aquí viene la gran salvedad, el lenguaje, lo que le hemos oído a Trump, vamos, rompe por completo los esquemas. Irán es una amenaza. Irán siempre es una amenaza. Hay que contener a Irán. No se debe permitir que Irán actúe contra los países del Golfo. Irán no debe apoyar el terrorismo. No se debe permitir que Irán enriquezca uranio más allá de una cantidad mínima para evitar que consiga la bomba. O sea, de repente salió todo ese lenguaje. Trump llegó a decir, bueno, Arabia Saudita tiene misiles balísticos. Bueno, él no lo dijo, pero otros sí. Ya saben, ¿por qué no seguimos hablando de Corea del Norte? Bueno, porque han conseguido un arma nuclear. Así que
Mira, sí creo que el factor psicológico, el efecto de ese papel, eso no es un acuerdo, es solo un pedazo de papel. Pero el peso de esas palabras, el impacto de que Trump haya dado a entender. Bueno, puede que mañana se eche atrás, no lo sé, ya sabes cómo es. Pero aún así, eso ha tenido repercusiones en todo el mundo. Se está tratando a Irán como un estado normal, una nación normal. No todos son amenazas. Irán es una amenaza. Irán patrocina el terrorismo y todo lo demás. Y ya está. La narrativa israelí de pronto desaparece de ahí y de lo que dijo Trump en el G7. Y eso ya no tiene arreglo. Se rompió. Ese dominio psicológico se ha quebrado. Israel y los neocons harán todo lo posible por decir. Volver de inmediato al discurso de que Irán es una amenaza no es de fiar. Romperán su palabra, siempre mienten. Todo eso volverá, por supuesto, pero ha dejado una grieta. Y eso tiene, creo, un impacto bastante grande. Sé que para quienes están en Irán será mucho más centrado en cómo se logra que Estados Unidos cumpla con cualquier cosa que acepte, aunque sea de forma tentativa. La única explicación es que Irán tiene capacidad de presión y puede hacer que otros países paguen un costo. Pero creo que a mucha gente le parecerá mucho mejor. Bueno, el dolor que se avecinaba ya llegó, porque Israel no lo tolerará. Israel decidió robar. Aprovecha el alto del fuego para quedarse con la mitad del Líbano, siempre. Y después se apoderó de medio Líbano durante el alto del fuego, y ahora insiste en quedárselo. Y eso es lo que está arruinando las posibilidades. Porque Trump está llegando a una conclusión muy evidente. Algo muy sencillo. Irán es esencial, es un componente clave para la estabilidad en la región. Es clave. No puede haber estabilidad si Irán siempre acaba siendo el enemigo eterno, aquello que siempre hay que contener. Creo que Tucker Carlson lo dijo en su programa, la primera noche de todo aquello. Lo dijo muy claro. La verdad, sorprendió bastante. Dijo que hubo un alto el fuego y que Guido estaba incluido en el documento. ¿Y qué hace Israel? Intenta apoderarse de la mitad del Líbano. Fueron sus palabras. Lo robaron durante el alto el fuego y quieren quedárselo. Y eso no es aceptable. O sea, eso lo dicen Tucker Carlson y otros. Así que, ya sabes, algo se ha roto. Es que la mentalidad que en Estados Unidos alguien como él pueda decir algo así, siempre. No sé cuánta gente. Creo que tiene algo así como 6 millones de seguidores de sus monólogos. Creo que algo enorme está pasando, Alistair, en Estados Unidos. Solo quería mencionar las últimas noticias antes de hacer mi pregunta. Esto es lo que informó el Canal 12 israelí, citando a un funcionario israelí, porque como recuerdas, dije que el nuevo alto el fuego se acerca, pero parece que dijo que no hay alto el fuego, que no se renovó y están atacando. Llegan imágenes del sur del Líbano, de Nabatí. Israel atacó todas las zonas alrededor de esta ciudad. Un bombardeo enorme se está produciendo ahora mismo en Jebel al-Rafia,
y la región de Tía, en el sur del Líbano. Y el problema de ayer, Alistair, fue JD. Vance dijo durante la ronda de preguntas, sesión con la prensa, dijo al referirse a Israel. Sobre la reacción al memorando de entendimiento, dijo Israel más de 2/3 de lo que Israel utilizó durante la guerra vino de Estados Unidos. 2/3. Eso es enorme, enorme para Israel. Así que tienen que abrir los ojos. Eso dijo, que abran los ojos y se den cuenta de dónde están parados. Son puntos importantes, sí, absolutamente fundamentales. O sea, como dije, ya salió esta mañana en la prensa israelí en hebreo, por escrito, claro. El día anterior, pero diciendo que, bueno, la gente lo comentaba. Da la impresión de que si seguimos adelante con esta guerra, Estados Unidos empezará a sancionarnos y nos quitará su apoyo. O sea, ¿qué apoyo? ¿Quién sabe? Pero, en fin, el simple hecho de que Vance lo sugiera, lo dijo él. Dependes de nosotros. 2/3 de todo lo que tienes viene de aquí. Quiero decir, eso es una amenaza implícita, ¿no? Sí, si no vas a cooperar, tendremos que buscar otra salida. Y creemos, y Trump dirá que él también lo cree, que esto conviene a la seguridad de Israel. Y creo que va en beneficio de la seguridad de Israel porque, como acabo de decir, Irán forma parte de esto. Quiero decir, incluso los estados del Golfo, ya sabes, todo iba en esa dirección, los estados del Golfo, se basa en la idea de que son un dique de contención frente a la amenaza de Irán. O sea, todo eso se derrumba cuando toda la narrativa de los estados del Golfo se apoyaba en esos pilares que, ya sabes, estaban bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Primero los estados y en segundo lugar, que tenían un enorme interés en, ya sabes, el sector tecnológico y las inversiones en los estados del Golfo. Y lo tercero era que estaban allí para contener y limitar el margen de acción de Irán. Así que, bueno, todo eso queda en una gran incógnita. Entonces, ¿en qué queda lo del Golfo ahora? ¿Cómo va? ¿Va a mirar al futuro? Han visto claro que su cobertura de seguridad no existía realmente y que ahora parece desaparecer por completo. Creo haber visto, aunque quizá me equivoque, una declaración de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene intención de reconstruir el cuartel general naval en Bahrein. Van a abandonar ese plan. Simbólicamente, eso debe ser una señal muy potente para los estados del Golfo, porque ese ha sido el pilar del poder naval y militar de Estados Unidos en la región del Golfo. En cuanto a los cálculos de la administración Trump, creo que hay dos opciones. Una opción es seguir en esta lucha contra Irán, o quizá abrir otra ronda de guerra por el estrecho de Hormuz y sus consecuencias, algo desastroso para Israel. Esa es una parte. La otra sería sacrificarlo todo por Estados Unidos. En el caso del estrecho de Hormuz, sabemos cómo la presión económica golpeó economías como las de Japón y Corea del Sur. Durante la guerra, tuvieron que traer un sistema de defensa aérea desde Corea del Sur a la región porque ese sistema, 4 de los sistemas de ataque fueron destruidos durante la guerra. Entonces, básicamente, Israel está pidiendo que lo sacrifiquen todo, no solo la economía global ni la de Estados Unidos, sino también a todos sus aliados en Oriente Medio. En Asia Occidental, en Japón, en Corea del Sur, incluso diría que en Europa, sacrificar a todos. Además, tenemos elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos y luego presidenciales. Mira, todo esto está demasiado relacionado y JD Vance no está dispuesto a sacrificarse,
no parece que quiera sacrificarlo todo por Israel. Con el paso del tiempo, nadie en esta administración parece estar dispuesto. A mi juicio, esta es la nueva jugada de la administración Trump. De algún modo están comparando lo que están perdiendo y lo que están ganando con esta guerra. En Israel, a los israelíes en general, les cuesta psicológicamente asimilar esto. Siempre. Es que no lo pueden asimilar. Esto rompe por completo con el relato que se han construido, que es su propio relato de cómo van ganando, de cómo se creen superiores a muchos no judíos. Son más astutos, tienen un ejército muy competente y una tecnología potentísima. Siempre. Y van a descubrir que se niegan a ver la realidad. Y creo que van a seguir en negación. ¿Sabes? No van a salir de ahí. Quiero decir, algunas personas, como he dicho, lo están superando, pero no creo que vaya a pasarle mucho. Bueno, seguiremos adelante, aunque la gente se preguntará, ¿cómo van a seguir sin Estados Unidos? Mira, no puedes. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser su nueva política? ¿Qué va a hacer? Y, por supuesto, al final creo que algunos israelíes, muy pocos, pero al final entienden, ya sabes, cómo destrabarán esta situación. Algún día tendrán que hablar con Irán. Un alto cargo israelí me lo dijo hace más de una década. Y dijo, mira, primero Israel hará esto y luego Estados Unidos. Y al final, ya muy al final, vendrán los europeos. Entender que tiene que haber algún diálogo, algún acuerdo. Estamos lejísimos de eso. No estoy sugiriendo nada, pero digo que de cara a lo que viene, ¿cuál es la alternativa? Digo, para un país como Israel. La alternativa es hacia donde Trump parece estar avanzando. Puede que cambie de opinión, pero cada vez se inclina más por hacerlo primero. De que todos traten a Irán como un estado normal y luego tratándolo como alguien con quien se puede dialogar y hablar de seguridad. Bueno, estoy seguro de que el tema nuclear será muy problemático si se llega a tratar, pero quizá no se resuelva en este tiempo. Igual solo se alarga y no se resuelve de verdad. Porque él ya ha dicho que, bueno, otros países también enriquecen uranio. Quiero decir, otros estados tienen capacidad de enriquecimiento. Arabia Saudí, creo, o sea, el enriquecimiento es, no debería tomarse como absoluto. Así que parece que está ocurriendo algo de mucho calado siempre, en la mente de Trump y en Estados Unidos. Y quién sabe, quizá veamos algunos. Es muy probable que Trump, en respuesta a ante la presión que recibe, empieza a apartar a algunas personas de su equipo y sustituirlas por otras. No lo sé. No tengo información de primera mano, pero no me sorprendería nada que empiece a quitarse de en medio a quienes se le oponen. O sea, tiene ese pasado de deshacerse de quienes lo critican o se le oponen. Es bastante vengativo con estos asuntos. De hecho, Israel Hayom informó hace apenas 3 días que Donald Trump está pensando en despedirlo. El, ya sabes, secretario de guerra, Pete Hegseth,
junto con el director de la CIA, Radcliffe. Lo mencionaron en los medios israelíes. No sé qué tan en serio hay que tomarlo, pero también se menciona a Rubio. Mira, todo esto son especulaciones y no tengo ninguna certeza. De información basada en algo mínimamente sólido. Solo lo lancé al aire como una posibilidad de cómo podrían evolucionar las cosas, aunque quizá no ocurra. Pero creo que es un tema muy importante y solo quería añádelo, que falta en gran parte de esto, por supuesto, tiene que ver con lo que dice la gente. Sobre los homos, lo plantean como algo, ya sabes, simplemente la salida del mercado de tal cantidad de barriles de petróleo. Pero además es una herramienta muy potente para alejarse de abandonar el petrodólar y pasar a otras monedas y métodos de pago. Según cómo salgan las cosas, esto podría cambiar la región. Es decir, los CAU ya le han pedido a Estados Unidos. Algunos dijeron, ya sabes, nos hace falta plata para comprar uno. Así que creo que vamos a ver toda esa arquitectura que describí, la que se puso en marcha en el 73. Después de la primera crisis del petróleo, cuando subieron los precios. Y eso le dio a Estados Unidos la oportunidad de impulsar los precios y al mismo tiempo insistir en que deben reintegrarse al sistema bancario. En Nueva York, para financiar esta nueva un mundo financiarizado que se abría paso, donde todo giraba en torno a comercio, arbitraje y operar entre mercados. Mercados, no producción ni economía real, sino puro comercio especulativo entre operadores. Información privilegiada, una economía basada en el uso de información privilegiada, siempre donde la gente puede hacerse millonaria en 2 minutos y recibe el dato adecuado. Así que creo que sí. Y de pronto vemos que China parece estar preparándose ante esto. Acaba de ampliar el sistema M-Bank. Sé que no se habla mucho de eso, pero fue un sistema pionero, aplicado y probado por China con varios países de Oriente Medio. Hace algunos años para la liquidación digital directa entre bancos centrales. Funcionó. Y después, cuando llegaron la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el banco retiró todo el dinero y dijo, se acabó, no vamos a seguir adelante con esto. Porque obviamente se veía como una amenaza para la hegemonía del dólar. Pero el software, la tecnología en sí, era básicamente China. Así que lo restablecieron sin más. Hace poco anunciaron que 56 países, entrando en compensación directa con el sistema chino de cuidados, o mejor dicho, los bancos centrales. Se señalan 56 estados. Quieren sumarse para poder compensar saldos comerciales. Lo más importante de esto es que el sistema chino es siempre basado en la tecnología blockchain para monedas digitales. Así que solo los 2 bancos centrales que se encargan de la compensación saben qué hay detrás de esa moneda. Pero Estados Unidos, la Reserva Federal en Nueva York, no podrá ver a dónde va el dinero ni de quién es. Y además, los chinos
están estudiando ampliar los sistemas de pago de forma más amplia y utilizándolos. Rusia también está haciendo lo mismo y al final algo así como sincronizar o integrar estos sistemas de protección para que puedan usarse de forma mucho más generalizada. Cosas como Alipay, por ejemplo, y ya lo he dicho antes, ¿sabes? Que tengo yo, la usa más de 1.000 millones de personas y puedes pagar con Alipay, claro, en China e Irán. Pero en realidad, si te fijas en cualquier taxi de Roma, verás que puedes pagar con Alipay. Puede pagar con Alipay. Así está Roma hoy. Todos los cargos que haces en la app tienen un aviso abajo que dice, se aceptan Mastercard y Visa. También aceptan Alipay. Así que todo está cambiando por ese lado. Esto también afectará a los estados del Golfo y cómo reaccionan, pero también cómo Irán maneja este giro. Porque pues está produciendo un cambio muy importante. Y con todo esto, lo último que necesitas es tenerlo a las puertas. Jóvenes que han abierto los ojos con esta guerra y empiezan a pensar por sí mismos. Lo último que quieres es sentar un precedente de este tipo de cobertura extrema. Capital llamando a tu puerta con rascacielos relucientes y promesas de dinero fácil. Operando en los mercados, todos pendientes de sus pantallas de Bloomberg, que es donde ha estado hasta ahora. Y la llegada de centros de datos al Golfo y todo eso, creo que esto tendrá que cambiar a medida que avance la situación. Funcione. Y es importante que Irán piense un poco en eso, lo tenga en cuenta y actúe en consecuencia. Siempre. Porque también necesita poner su economía. Tiene que encontrar la forma adecuada de estabilizar la economía. Quizá suene un poco duro decirlo, pero Irán ha sido errático en su pensamiento económico. La mitad es más o menos economía neoliberal, pero que al mismo tiempo también sea autosuficiente. Economía y los dos van en direcciones opuestas, no funcionan bien juntos. Así que tienes subsidios elevados mientras se implementan políticas neoliberales. Y creo que todo se ha vuelto un desastre. Y quizá haya que hablar con China sobre la mejor forma de pasar a otro sistema económico, que fue justamente lo que hicieron. Hace muchos años, y Japón, quiero decir, vieron, ya sabes, el efecto que tuvo en Japón el control del sistema crediticio que ejercía Estados Unidos allí. Japón quedó destruido, salió de la guerra y se reconstruyó. Y luego llegaron los estadounidenses y dijeron, debes ordenar a tus bancos que den crédito al sector inmobiliario y se destina a comprar activos, no a empresas productivas corrientes. Eso es lo que hizo Japón y luego todo se vino abajo. Y luego se americanizaron más y adoptaron más el modelo económico financiero de Estados Unidos. Pero quiero decir, estoy bastante seguro de que eso está pasando, de que la gente lo está pensando. Y vemos a qué se refería Caliba con esas palabras. Una relación más estrecha con China. Así que creo que todo esto de lo que hablaba, la incorporación de más bancos al sistema de compensación y la expansión del sistema de pagos. Los países BRICS y otros y cómo eso dejará el Golfo atrapado en una pequeña zona de un pequeño
sector económico hiperfinanciarizado. Y eso no es lo que quieres tener al lado. Su joven y creciente población iraní, diría yo. Muchas gracias, Alistair. Antes de terminar, si quieres seguir su trabajo, ve a conflictsforumsubstack.com. Déjame ponerlo en pantalla y podrán ver la publicación más reciente. Dijiste que hoy publicarás un nuevo artículo en tu Substack. Esta es la publicación más reciente. Israel no puede ganar su guerra. Estas son las publicaciones recientes en el Substack de Alistair. Y también verán, como hacemos habitualmente, un resumen de lo que va surgiendo de comentarios en la prensa israelí. Y creo que más tarde hoy saldrá uno. No pueden encontrarlo en ninguna parte, creo yo, solo en tu Substack. Sí. Sí, y resulta bastante sorprendente, porque en la prensa en hebreo hablan una forma totalmente distinta a la que usan en los medios en inglés. Muchísimas gracias, Alistair, por estar con nosotros hoy. El placer es mío. Gracias. Gracias, Nima. Te deseo lo mejor. Hasta luego.